Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que se presenta en el Antiguo Testamento, que es la serpiente de bronce. Vamos a indagar un poco más acerca de este enigmático hecho de la historia hebrea. Vamos a ver todos los detalles que se suscitan en este acontecimiento tan importante. Y vamos a ver un poquito acerca del por qué, el cómo, el dónde y todos los detalles relevantes que encierra este evento tan importante. Pero antes de comenzar, les pido por favor me acompañen en una pequeña oración. Amado Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos das. Te agradecemos, Padre, porque tenemos estos medios para poder expandir tu mensaje, poder llevar tu palabra, y te pedimos seas con todos aquellos que están viéndolo, pueda ayudarles y también puedan ellos compartirlo con otras personas, Señor. Te pedimos nos dé siempre la sabiduría para obrar conforme a tu ley y hacer todo lo que tú nos indicas, Señor. Todo esto te agradecemos y pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Bueno, para empezar este tema de la serpiente de bronce, vamos a leer una pequeña cita que se halla en el libro de Isaías, en el capítulo 44, los versos del 9 al 10, que dice lo siguiente: «Qué necios son los que fabrican ídolos. Esos son objetos tan apreciados que en realidad no valen nada. Los que adoran ídolos no saben esto, así que todos terminan avergonzados. ¿Quién sino un tonto se haría su propio Dios, un ídolo que no puede ayudarlo en nada?» Duras palabras las que encontramos en Isaías, pero muy relevantes en este tema que vamos a atacar. En los ya casi 6.000 años que la vida como tal se viene desarrollando en el universo, el ser humano ha mostrado su desobediencia lamentablemente desde el principio. Si bien desde un principio el Señor fue claro cuando estableció los límites, el ser humano siempre se ha negado a escuchar. Nos hemos encargado de violentar todas y cada una de las leyes dadas por nuestro Creador. Ya nos amonesta el profeta Isaías en Isaías 47:10, donde dice: «Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más». Sin embargo, el amoroso Señor está siempre dispuesto a escucharnos y a tendernos una mano de ayuda para todo aquel que la necesite. Nos dice también el Señor a través de su profeta Jeremías en el capítulo 29, los versículos del 11 al 13, lo siguiente: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Y es por esa tendencia a la desobediencia que siempre ha presentado el hombre que el Señor ha sido siempre muy estricto con sus hijos, tratando de hacernos entender que lo único que podemos sacar de la desobediencia es un final seguro de la muerte. Entonces, con el objeto de analizar a profundidad las lecciones que nos ha dejado el Señor, nos vamos a dedicar a desentrañar uno de los pasajes más controversiales de las Sagradas Escrituras. Leamos por favor el libro de Números, el capítulo 21, los versos del 4 al 9, que dice lo siguiente: «El pueblo de Israel regresó al monte de Hor, y desde allí continuó hacia el sur por la ruta del Mar Rojo, con el fin de dar un rodeo y pasar por el costado de la tierra de Edom. El pueblo estaba muy desalentado. Comenzaron a murmurar contra el Señor y a quejarse contra Moisés, diciendo: «¿Por qué nos trajiste desde Egipto para morir en este desierto? Aquí no hay nada para comer, nada para beber, y ya estamos hastiados de ese insípido maná». Entonces el Señor los castigó enviando serpientes venenosas, y muchos murieron. El pueblo acudió entonces a Moisés llorando y le dijo:
hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele y ora al Señor para que eche estas serpientes de aquí. Moisés entonces oró por el pueblo y el Señor le dijo: haz una serpiente de bronce y átala en un asta de bandera. Quien quiera que vaya y haya sido mordido, vivirá con solo mirar la serpiente de bronce. Moisés hizo la serpiente de bronce y todo el que era mordido y miraba la serpiente de bronce se salvaba. Una de las preguntas más frecuentes que surgen en los lectores luego de considerar este pasaje es: ¿por qué Dios mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce si la fabricación de ídolos estaba terminantemente prohibida por el mismo Dios? Para entender cuál fue la verdadera enseñanza del Padre, deberemos revisar cada uno de los detalles que se nos da en el relato. Al inicio del relato, vemos que, una vez más, el pueblo perdía el ánimo y comenzaban a decir: ¿por qué nos trajiste desde Egipto para morir en este desierto? En el libro de Salmos, en el capítulo 78 y los versos del 32 hasta el 38, nos dice lo siguiente: sin embargo, el pueblo siguió pecando. A pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en él. Entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso y sus años en horror. Cuando Dios comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron. Se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. Entonces recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua. Con el corazón no eran leales a Él. No cumplieron su pacto. Sin embargo, Él tuvo misericordia y perdonó sus pecados. Y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. Lamentablemente, la actitud que mostraban los hebreos en esta ocasión no era nada diferente de la que ya se había visto desde que habían salido de Egipto luego de las 10 plagas. Vemos en Éxodo 14, los versos 11 al 12, que se nos dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, diciendo a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. En Éxodo 16:3 también se nos aporta el siguiente detalle: si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban los hebreos. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. En Números, capítulo 11, los versos del 4 al 6, vemos también que se relata: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Así como vemos, la queja que hizo el pueblo no era una queja nueva ni reciente. Como cuenta el salmista, el pueblo de Dios se había negado a ver las maravillas que su Dios había hecho con ellos, dejando que Azazel guiara sus corazones hacia la perdición. En los dos primeros casos, el Señor atendió las quejas del pueblo, dando en ambas ocasiones lo que ellos pedían. Pero en el relato que analizamos, se muestra que el pueblo se quejaba del maná, el pan del cielo que el Señor les mandaba de domingo a viernes.
Vemos que continúa el relato y dice, aquí no hay nada para comer, nada para beber, y ya estamos hastiados de este insípido maná. Estaban una vez más despreciando los increíbles milagros que el Señor hacía para ellos, a pesar de que en una ocasión el Señor les había dado codornices para comer carne hasta hartarse. Vieron que además que María, la hermana de Moisés, que fue castigada con lepra luego de murmurar con su hermano, también presenciaron a la tierra cuando se abrió para tragar a Coré, a Datán y a Abiram, junto con sus familias, cuando se rebelaron. ¿Qué más necesitaba ver este pueblo para creer en el Señor y no murmurar contra Él? En Éxodo 32:9 se nos dice, dijo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y continúa el relato y dice, entonces el Señor los castigó enviando serpientes venenosas y muchos murieron. Para analizar esta parte es importante mencionar un detalle relevante que encontramos en Éxodo en el capítulo 15 y el verso número 26, que dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Este suceso ocurre cuando luego de haber alabado a Jehová por haberlos salvado de manos de los egipcios en el Mar Rojo, el pueblo se quejó porque la fuente de agua que hallaron era amarga. Entonces el Señor muestra a Moisés un árbol para que pueda tirar este árbol al agua, y el agua entonces se volvió dulce. Es entonces cuando el Señor da esta instrucción que leemos aquí en Éxodo 15:26, ¿no? Que hay que recalcar esa parte. Dice, si dieres oído a mis mandamientos y guardares mis estatutos, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré, porque yo soy Jehová tu sanador. Es importante notar aquí que el Señor está explicándoles que su bienestar depende de su obediencia a la ley, ¿no? Pero si vemos el relato de los demás libros del Pentateuco, veremos que ninguna de las 10 plagas que azotó Egipto fue usada para castigar a los hebreos. De hecho, el pasaje de Números, que es el que estamos analizando, habla de una plaga de serpientes ardientes. ¿Hay entonces alguna conexión entre este pasaje de Éxodo y el de Números? Una manera de analizar el tema podría ser entender qué simbolizaba cada una de las plagas de Egipto. Para eso vamos a darnos la tarea de ir viendo cada plaga una por una y ver qué es lo que simbolizaba. En la propuesta que presentamos aquí, ponemos que cada plaga estaba hecha para atacar en específico a uno de los dioses o a dioses que tenía Egipto en ese entonces. Como ustedes saben, Egipto contaba con más de 5,000 dioses, tenían dioses para todo. Entonces cada una de las plagas cuando pasaba y evidentemente los dioses egipcios no podían hacer nada, quedaba en evidencia que el poder de todo quedaba solamente en Dios. Entonces cuando vemos por ejemplo la primer plaga, que era el agua del Nilo que se convirtió en sangre, como podemos ver en Éxodo 7, encontramos que en esta plaga se atacaba a 4 dioses egipcios. Estaba por ejemplo el dios Yum, que era el guardián del río Nilo, el dios Api, que es el espíritu del Nilo, y el dios de los peces. Esta deidad estaba asociada con las crecidas del río. Estaban los dioses Sobdet y Satet, que eran los dioses de las inundaciones, y el dios Osiris, que era el dios del mundo subterráneo, y se suponía que el Nilo formaba parte de su torrente sanguíneo. Ninguno de estos dioses pudo hacer nada cuando el agua se convirtió en sangre y todos los peces murieron. La segunda plaga fueron las ranas. Esta plaga la encontramos en el capítulo 8 de Éxodo. Aquí estaban en específico atacadas 2 deidades. Por un lado, la diosa Eket,
que era la diosa de los nacimientos y era la esposa del creador del mundo. Esta diosa siempre se la relacionaba con las ranas y cuando se la encuentra en los jeroglíficos tiene cabeza de rana y cuerpo de mujer. Y estaban también los dioses Nun, Keke y E. Estos eran dioses que formaban parte de la corte de Api, otro dios, y eran deidades que se las representaba también con las ranas. Las ranas estaban muy asociados con el tema de la fertilidad. Y también eran seres que eran muy reverenciados porque se suponía que podían morar en dos mundos, ¿no? En el agua y en la tierra. Entonces fue bastante el conflicto que ocasionó esta plaga porque había ranas que literalmente tenían que caminar sobre las ranas para poder desplazarse, ¿no? La tercera plaga fueron los piojos. De esta plaga podemos ver en Éxodo 8, en el verso 16 hasta el 19. Aquí estaba atacado el dios Geb, que era el dios de la abundancia de la tierra, ¿no? Como sabemos, en el relato se nos dice que Aarón golpeó el piso con su vara y el polvo se convirtió en piojos que cayeron en todos los egipcios y que no se los podían quitar de encima, ¿no? En cuarto lugar tenemos las moscas, los enjambres de moscas, en Éxodo 8 del 20 al 31. Aquí se atacaba al dios Kepri. Este dios era generalmente relacionado con el sol, porque supuestamente según la mitología egipcia, el sol era empujado por el dios Kepi sobre el cielo como un escarabajo que empujaba sus pelotitas de excremento por el firmamento, ¿no? Entonces este era el dios que se ponía, ¿no?, en ridículo durante esta plaga. En el quinto lugar está la muerte del ganado, que encontramos en Éxodo 9 del 1 al 7. Aquí estaban siendo atacados los dioses Ta, que era el dios de la creación, y este dios siempre se lo representaba como un toro, que era conocido como el toro Apis, y la diosa Hathor, que es la diosa madre y que se la representa como una mujer con cabeza de vaca. Después tenemos la sexta plaga, que son las úlceras malignas. Encontramos en Éxodo 9, los versos del 8 al 12. Y aquí son dos deidades las que entran en conflicto, que son el dios Imhotep, que era el dios de la medicina, porque sabemos gracias al relato que los sacerdotes egipcios no pudieron hacer nada para curar estas úlceras, ¿no? Y la diosa Sekhmet, que era la diosa de la sanidad y de la salud, ¿no? En séptimo lugar fue la plaga del granizo. Está en Éxodo 9, del 13 al 35. Aquí entraba en conflicto el dios Nut, que era el dios del cielo, el dios Shu, que era el dios sostenedor del cielo, y el dios Set, que era el dios de las tormentas y el que se encargaba de proteger las cosechas. Como sabemos, gracias al relato de Éxodo, muchos pastizales y lugares de agricultura fueron destruidos por el granizo que cayó con fuego, ¿no? En octavo lugar están las langostas. Las langostas acabaron con todo aquello que el granizo no tocó. Y aquí entraban en conflicto el dios Osiris, que es el dios supremo de la agricultura, el dios Amnón, que es el dios del viento, y el dios Neper, que es el dios de las cosechas de grano. No, ninguno de estos dioses pudo preservar las cosechas de los egipcios. En noveno lugar está las tinieblas. Sabemos que hubo días enteros en los que toda la nación egipcia se quedó sin luz. Y aquí entraba en conflicto tal vez la deidad principal dentro de la mitología egipcia, que es el dios Ra, el dios supremo del sol. Para los egipcios, Ra era su protector y en la noche estaba prohibido salir a las calles porque se creía que entonces no se podría contar con la protección de este dios, ¿no? Entonces fue una plaga que golpeó duramente, al igual que las anteriores, las creencias del pueblo egipcio en estas deidades, ¿no? Y la última plaga, y no por eso menos complicada y dolorosa, fue la muerte de los primogénitos, donde también tenemos aquí el inicio de la Pascua, por ejemplo, ¿no? Aquí estaban en conflicto la diosa Mesgenet, esta era la diosa protectora del nacimiento de los niños, el dios Osiris, que era el dador y el gobernador de la vida, y la diosa Serket, que era la diosa de la protección, que estaba encargada principalmente de cuidar al primogénito del faraón. Y como sabemos, el primogénito del faraón murió durante esta plaga, ¿no?
Como vemos, cada una de las plagas que golpeó la nación de Egipto, en cada una de estas plagas Dios dejaba claro que Él era el único verdadero Dios y la única deidad que tenía potestad sobre estas plagas, porque como vamos viendo en el relato de Éxodo, las plagas únicamente cesaban cuando Moisés pedía a nuestro Señor, ¿no? Entonces aquí se demostró la inmundicia de aquellas cosas que el pueblo egipcio de entonces tenía por sagradas. Entonces, si seguimos esa lógica, ¿qué simboliza la serpiente en el asta de la bandera? Consideremos algunos textos. Para empezar, veamos el que está en Éxodo 17, los versículos del 1 hasta el 7, donde se nos dice lo siguiente: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo pudiese beber. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová y diciendo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En Salmos capítulo 78, los versos del 18 al 19 encontramos: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? En 1 Corintios capítulo 10 y el verso 9 nos dice Pablo: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Estos textos nos muestran algo importante sobre la manera en la que el pueblo se quejaba. Lo que en realidad estaban haciendo con sus reclamos era tentar a Dios, es decir, estaban insinuando que Dios no tenía el poder para hacer las cosas que ellos pedían. ¿No les suena familiar esta manera de hablar? En Mateo 4, los versos del 1 al 3, encontramos lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En este fragmento de la tentación que sufrió nuestro Señor Jesús, vemos cuál es la intención del maligno, así como también el lenguaje que emplea. Dice el texto: vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. El relato de Mateo nos muestra que lo que Azazel estaba haciendo al tentar a Jesús era poner en duda su poder divino, algo no tan diferente a lo que estaban haciendo el pueblo hebreo. Ellos estaban cuestionando el poder de Dios, demostrando con sus reclamos que repetían las palabras de Azazel. Entonces, ¿por qué Dios los castiga con serpientes? Para contestar esta pregunta, debemos comprender qué simboliza la serpiente. Para eso, debemos remontarnos al libro de Génesis, en el capítulo 3 y el versículo 1, que nos dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En Apocalipsis 12:9 dice también:
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí Juan identifica a Azazel como la serpiente antigua, entre otros nombres. Sabemos que el Señor usa la serpiente para simbolizar al mal, por las cualidades que tiene la serpiente. No es que el mal sea una serpiente, porque la serpiente también fue creada por Dios, sino que es similar a la serpiente. Es decir, así como la serpiente se acerca con sigilo para atacar a su presa desapercibida, el mal imita a la perfección este comportamiento. La manera en la que nos acecha es sigilosa, esperando un pequeño descuido para poder lanzar malos pensamientos que desvíen nuestra atención de la realidad. No en vano nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6:16, además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Entonces, volviendo al relato de Números, el Señor les manda serpientes porque éstas simbolizaban al Dios a quienes ellos demostraban seguir por la naturaleza de sus acusaciones. Dice el relato, el pueblo acudió a Moisés llorando y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ora y pide que eche de aquí a las serpientes. Al ver a muchos morir a causa de las serpientes, el pueblo se dio cuenta que habían pecado contra el Señor. Le habían abierto la puerta a Azazel al dejar entrar la duda en sus corazones. Y lo habían puesto en un pedestal cuando decidieron murmurar contra Dios y contra Moisés. Sigue el relato y nos dice que Moisés entonces oró por el pueblo. Y el Señor le dijo, haz una serpiente de bronce, átala a un asta de una bandera, y quien quiera que haya sido mordido, vivirá con solo mirar la serpiente de bronce. Moisés hizo la serpiente, y todo el que era mordido y miraba la serpiente de bronce se salvaba. ¿Cómo explicamos esta parte? Vámonos al libro de Juan, en el capítulo 3, y vamos a extraer una parte del relato que se muestra del discurso que tiene nuestro Señor Jesús con Nicodemo. Vemos los versos 14 y 15 que nos dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. No es que la serpiente de bronce curaba a la gente, era el espíritu de la promesa de Dios la que insuflaba sanidad a los que la veían. Cuando Dios mandó a Moisés a construir esta serpiente, lo que estaba haciendo era dejar un recordatorio visible de la promesa de Dios. Ese símbolo encerraba el plan de salvación entero, mostraba el fin de la muerte a través del sacrificio de Jesús. Vemos en Hebreos 2, 14 y 15 que se nos dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, refiriéndose a Jesús, pues solo como ser humano podías morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. La victoria de Jehová por encima de Azazel quedaría representada en la serpiente de bronce, porque en el madero de maldición quedaría colgada la muerte misma, un símbolo de la victoria de Jesús por su sacrificio y su resurrección. Lo que narra el libro de Números es la representación física de la que fue testigo el pueblo hebreo en ese momento sobre la culminación del plan de salvación. El Señor les estaba dando una representación real de lo que Él haría por nosotros a través de su sacrificio. Lamentablemente, con el tiempo, incluso este símbolo tan importante fue convertido en una abominación por los descendientes de aquellos a quienes había sido dado.
Ya se nos dice en Segunda de Reyes 18:4 cuál fue el futuro de la serpiente de bronce. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Es así que una vez más el pueblo hebreo ignoró la amorosa promesa de nuestro Señor y convirtieron a la serpiente de bronce en un ídolo. Olvidaron que el único dador de vida era Jehová y se voltearon a un simple pedazo de metal. Ya para nosotros el relato de Números debe ir acompañado por aquello que dijo nuestro Señor Jesús en Juan. En nuestros corazones debe mantenerse viva la esperanza de poder ser salvos y sanos gracias al sacrificio de nuestro Padre. No debemos perder esa esperanza. La llegada del Señor está cerca, hermanos. Es importante que dejemos atrás el pasado. Todos aquellos pecados que hayamos cometido debemos confesarlos ante el Padre. Y si nuestro arrepentimiento es sincero, el Señor nos va a otorgar su perdón. Todavía hay tiempo para arrepentirnos, porque ya está por terminar el tiempo. Es importante que reconstruyamos nuestra relación con Dios, o que la construyamos si es que no lo conocíamos. El Señor es tardo para la ira y presto al perdón, pero no puede tener por inocente al culpable. Espero que esta pequeña reflexión sobre este evento tan importante haya podido aportar un poco más de datos y un poco más de información sobre este tan enigmático acontecimiento del libro de Números. Vamos a estar atentos a cualquier comentario o cualquier duda que deseen hacernos, y hasta en otra oportunidad. Gracias.